Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José García Acevedo. Yo soy estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La modalidad que estoy estudiando es en línea en la licenciatura de Psicología. En esta ocasión es para mí un placer, un privilegio poder tener a una personalidad muy grande en cuestiones académicas y también en el ámbito de psicología organizacional. Tengo conmigo a la maestra Mabel Goretti Chala Trujillo. Maestra, un privilegio poder tenerla aquí conmigo. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias a ti, Josué, el privilegio es mío. Bien, estoy bien, sí, gracias. Muy bien. Oiga, sí pronuncié muy bien su nombre. Sí, perfecto. Ah, Ajá. muy bien. Sí, tenía yo como esa incógnita, ¿no? De no saber si se pronuncia así como se escribe. Pero bueno, qué Sí, bueno que sí le atiné. Profesora, ¿cómo se encuentra usted ahora trabajando en línea con la modalidad a distancia y ahora que se ha unado desde el año pasado esto de la pandemia? ¿Cómo le ha ido a usted? pues yo trabajo en línea desde hace 16 años en una universidad colombiana y desde el año pasado, 2020, en México. Entonces, para mí es natural. ¿m? Claro, que nada ha cambiado entonces. ha cambiado el hecho de que me conecto con los estudiantes y al trabajo desde casa. Eso ha cambiado. Y eso el año pasado al inicio me tuvo muy feliz porque sentía que el mundo había parado, no tenía que desplazarme a un lugar todos los días, etcétera, este tema. Pero ya un año y medio después me hace falta ir a la universidad, Sí. tener el contacto con los compañeros de trabajo y con los estudiantes, porque aunque sea en línea, en eventos académicos o en ciertas tutorías nos encontrábamos presencialmente. Entonces, eso ya me hace mucha falta. Claro, siempre el contacto también con el contacto humano, ¿no? Sí, Sí el es muy contacto humano. importante. Exacto. Oiga, profesora, ¿usted actualmente dónde radica usted? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México está usted Ajá. actualmente. Muy bien. Y también, bueno, por lo que me comenta, también está usted laborando, aparte de México, también en Colombia, ¿dónde es usted? Sí, ajá, en una universidad de Colombia, en un programa de psicología también, en Wow, línea. qué... Ujú. Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva usted en el área de psicología como psicóloga? ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, Me gradué en el 99, o sea que llevo ya 22 años como 22 psicóloga. años. Ajá. Perfecto. ¿El área en el que usted se ha desenvuelto es específicamente organizacional o también usted abarca otras áreas dentro de la psicología como campo? Como campo específico es psicología organizacional, porque yo tengo estudios de posgrado después de la licenciatura en el área. ¿M? Muy Sin bien. embargo, en el programa que trabajo en Colombia es un programa con énfasis social comunitario, entonces pues he tenido que aprender cosas de ese campo. También sociales, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, hablemos un poco acerca de su desarrollo académico. Me mencionó usted que ha tomado diferentes posgrados. ¿Qué más podemos incluir a su carpeta curricular? Pues yo, después de la licenciatura en Colombia la llamamos psicología, o sea, el grado es de psicólogo, y después de eso tomé una especialización en salud ocupacional, en gerencia de salud ocupacional en una universidad colombiana. Posterior a eso hice un máster en España en dirección de recursos humanos y después hice una maestría en educación superior, pues digamos ya un poco desligada de la psicología organizacional, pero que sí me servía mucho para esta labor de docencia. De docente. ¿Y como docente cuánto tiempo lleva, profesor? 16 años. 16 años. Wow, se Ajá. dicen fáciles, ¿verdad? Sí.
Antes de los 10, de esos, antes de ser docente, dedicarme a la docencia, pues hacía psicología organizacional en Colombia. Entonces Muy trabajé bien, como consultora en varias empresas en esta área. sí. Normalmente, bueno, de las personas que he conocido y que he tenido el privilegio de contactar en el área de psicología organizacional, se han dedicado a la consultoría. Y en base a la experiencia que usted ha tenido en Colombia, ¿qué nos puede usted recalcar en cuanto a la labor en esta área, en este campo de la psicología organizacional? Pues una de las cosas más importantes que yo veo ahora y que no veía cuando recién salí de la universidad es la importancia de uno conocer la empresa en la que trabaja o en la que va a hacer consultoría o incluso si es un empleado directo de la empresa en el área de psicología organizacional, porque recién yo salí de la universidad, eso no me parecía tan significativo. Yo decía, pues se hacen los procesos en una organización, pero ahora entiendo que los procesos se implementan, se diseñan, se implementan, se evalúan, etcétera, conociendo la empresa, porque no es lo mismo hacer un proceso de selección en una empresa de servicios de salud que en una empresa de transporte o de educación, etcétera. Entonces yo creo que ubicarse en el sector productivo en el que uno trabaja o hace consultoría y ubicarse en la empresa, conocer toda su filosofía, su misión, su visión, el número de trabajadores, la cultura organizacional, observar, ¿no? Yo creo que en primer lugar eso, como ubicarse en la empresa y en segundo lugar tener una actitud de observadora, Josué, recién uno llega, ¿no? Como ver aquí cómo se hacen las cosas, cómo actúa la gente, cómo se tratan entre sí, cómo se ponen en escena o se implementan las políticas y los lineamientos institucionales, porque pueden estar escritos y uno los puede leer y estudiar y se los aprende y lo que quieras, pero hay un camino, ¿sí? Hay un camino humano de cómo eso se lleva a la realidad y a la cotidianidad laboral. Es muy interesante lo que usted comenta, porque normalmente nosotros aquí bueno, en el ámbito académico como estudiantes, pues vemos parte de la teoría, ¿no? De todo lo que, como usted menciona, todo lo que se tiene que aplicar, los procesos, pero qué bueno que usted lo menciona, que parte de algo muy importante de poder aplicar esos procesos es también conocer todo la forma de operar de la empresa, todo pues la cultura organizacional dentro de lo que usted mencionaba, ¿cierto? Y de hecho, hay algo bueno, yo he leído en la teoría y algo que se ha estado como, no sé si podría llamarlo como revelando actualmente, es acerca de la cultura organizacional, pero se le llama el branding, cómo la marca surge la gran importancia de poder conocer la historia de la marca, todo lo que la marca cuenta, lo que la marca nos dice, y es parte de la cultura organizacional, ¿cierto? Sí, exactamente. Es decir, no es lo mismo una empresa que tiene 5 años de desarrollo, ¿sí? De fundada y de tránsito, pues, de prestar sus servicios u ofrecer sus productos, a una empresa que lleva 20, 30 años, 50 años, 100 años. Hay empresas que son empresas de toda la vida, por ejemplo, incluso de una familia y que han trascendido, por ejemplo, Avianca, que es una empresa colombiana que nació en Colombia, pero que ya lleva más de 100 años y ahora es una empresa transnacional. Entonces no es lo mismo ser consultor organizacional o trabajar en Avianca que trabajar en una empresa que lleva 5 o 10 años o que recién está fundada. Entonces debe uno tener en cuenta todo eso que tú dices, ¿sí? Porque no se trata de que yo me sé los procesos organizacionales desde la perspectiva del psicólogo para irlos a hacer allá, así como me los tengo en la cabeza, sino como yo eso que sé en lo teórico lo puedo implementar de una manera suave, gentil, que la gente lo reciba apropiadamente y que además responda a las necesidades de la empresa y de sus trabajadores. Muy bien, eso es algo bastante importante a tener en cuenta, a menos nosotros estamos aprendiendo.
es bastante importante. Dentro de la experiencia que usted ha tenido como psicólogo organizacional, ¿cuál ha sido la experiencia que más ha delimitado su trabajo en el campo? En el cual usted diga, bueno, es una experiencia que me ha marcado de por vida. Pues creo que muchas. A mí me encanta hacer psicología organizacional. Me gusta mucho ese trabajo, esas funciones del psicólogo allí. Yo no podría decir una experiencia en particular, pero digamos que para contestar tu pregunta de una manera concreta, podría decir, hice muchos procesos de selección, como sobre los años 2000 en adelante, como hasta el 2003. Eran procesos masivos de selección en una empresa nacional en Colombia, una empresa de salud. eh, y entonces hacíamos, no sé, teníamos que entrevistar a la semana 30 médicos para seleccionar 10, por decir algo. Médicos, enfermeras, bueno, era una empresa de salud, todo el personal para la prestación de los servicios de salud seleccionábamos, eran procesos de selección masivos. Entonces fue una experiencia súper interesante por dos razones. La primera, por lo masivo, ¿no? Por el volumen de trabajo que era súper denso. Y la segunda, porque se trataba de una empresa nacional en Colombia en donde los procesos están muy bien estructurados. Entonces fue para mí una escuela increíble, ¿sí? De hacer psicología ya en rol profesional, en una organización en donde estaba ya diseñado la estructura de cómo se hacían los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, la empresa contaba con las pruebas psicológicas en físico que manejábamos en ese tiempo. Entonces esa fue una experiencia muy significativa. Y la otra, por solo mencionarte dos, pues posibilidades de hacer en diferentes regiones de Colombia diferentes procesos, ¿sí? Como evaluación de desempeño, como análisis de cargo, entonces eso es precisamente lo que me llevó a esto que te decía al inicio. Hay que conocer la empresa para poder saber cómo se hace. No es lo mismo hacer una evaluación de desempeño en la empresa A que en la X. Entonces tú tienes que llegar, tomarte tu tiempo, lo que te decía, conocer, entrevistar a la gente, observar, no tratar de cambiar nada, simplemente observar al principio y cuando ya sepas mucho de la empresa, ahí sí empiezas a hacer cosas. ¿Y cuándo se dio cuenta usted que esta parte de la observación de la cultura organizacional toma vital importancia para la aplicación de todos los procedimientos? Cuando me di cuenta, pues es una pregunta difícil, Josué, pero ¿qué te diría? Es también una manera muy mía de que yo creo que uno como psicólogo no tiene el poder de llegar a hacer cosas por el otro si el otro no quiere. Eso lo sabemos los psicólogos, pero también quiero decir que yo soy respetuosa del otro y de los otros. Entonces, pues yo digo, por más que yo sea psicóloga, yo no tengo la verdad ni puedo llegar a tratar de que aquí se hagan las cosas de la manera como yo quisiera, sino que tengo que conocer. ¿Sí? Esa actitud observadora creo que no se aplica solo para esta área organizacional, sino para cualquier labor nuestra. Claro. Entonces creo que es un poquito parte también de mi manera de ser y actuar en diferentes contextos. Claro, yo creo que eso es parte de lo que define a usted una competencia que es parte de usted, ¿cierto? Sí, seguramente. Hablando de las competencias que actualmente son las que rigen la mayoría de las evaluaciones en procedimientos de selección de personal y reclutamiento, ¿verdad? Bueno, iremos abordando un poco más en base a su experiencia, ya nos contará usted en siguientes preguntas. Y bueno, usted me comentaba que también ha hecho reclutamiento y selección de personal. ¿Cuáles son los retos más grandes que afronta el psicólogo organizacional en todos los procedimientos, en la aplicación de técnicas, de evaluaciones, en reclutamiento y selección de personal?
Bueno, yo creo que los retos de hoy son distintos a los de hace 20 o 15 años que yo hacía esa labor, ¿no? Los retos de hoy para mí, desde, digamos, desde la postura de docente, yo actualmente no hago esa labor. Entonces creo que los retos tienen que ver con ese manejo de las tecnologías, ¿sí? A veces, por ejemplo, tú lo estás haciendo perfecto, tu entrevista en tu Gracias. cámara, muy posible, pero a veces eso es tan difícil como aprender a montar en bicicleta, ¿no? Tener presente tantas cosas. Eso por un lado, o sea, toda la habilidad del psicólogo para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo vemos Segundo, ahora en la pandemia, ¿cierto? exacto, exactamente. Es una oportunidad de todos modos, a pesar de que puede ser más difícil para unos que para otros, también es una oportunidad, ¿no? Porque ya los psicólogos de hoy pues están sabiendo cómo hacer estas cosas a través de la pantalla. Hace 15 años eso no pasaba. Mm, y yo diría que el riesgo o una de las principales dificultades tienen que ver con ese otro detrás de la pantalla, ¿no? Que uno no sabe qué tanto pueda hacer trucos, qué sé yo, o sea, no podría mencionarlos en este momento porque no me los imagino, pero en Colombia decimos que el que las usa se las imagina, entonces pues uno no sabe. ¿Sí? Para mí, a pesar de, y yo soy muy amiga de las tecnologías porque, como te digo, trabajo hace mucho tiempo con ellas, pero ver al candidato frente a frente, ¿sí? Tocarle la mano al saludar y saber si la mano le suda o no, esas son cosas que nunca vamos a tener a través de la pantalla. Entonces, creo que es un riesgo, una dificultad que no sabría decir que se podría presentar desde el candidato, ¿no? Claro, que al final es parte de la observación, ¿cierto? O sea, todo Claro, lo físico también es parte de la observación. Y bueno, a menos exacto. eso yo no lo puedo saber con mucha experiencia, porque realmente no tengo mucha experiencia entrevistando, pero al menos en la teoría lo vemos, o sea, en lo académico lo vemos y que es parte importante también, ¿no? El tener físicamente a la persona. Ahora, bueno, qué bueno que usted comenta que los retos más grandes actualmente son la tecnología. Y bueno, parte de los procedimientos que ahora vemos y en base a la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo nos podremos, cómo podríamos darnos cuenta o descubrir cuáles son las técnicas en cuanto a evaluación y en cuanto a todo el procedimiento de reclutamiento y selección de personal que nos pueden ayudar a identificar aquellos candidatos que son realmente aplicados para ciertas vacantes? ¿Hay alguna regla en general que podríamos aplicar? O de qué forma usted nos puede recomendar esto? Yo no creo que haya una regla, pero yo sí pienso que ha avanzado mucho el proceso y el procedimiento en el sentido de cuando yo estudiaba no existían, por ejemplo, todavía las pruebas situacionales o los centros de evaluación que existen ahora. ¿M? Y en ese tiempo solo usábamos pruebas psicométricas o, bueno, o proyectivas que aplicábamos en físico, presencialmente, y calificábamos de la misma manera. Y la entrevista, básicamente, bueno, y la observación eran las tres técnicas por excelencia. Ahora existe desde los centros de evaluación y desde este modelo de la gestión por competencias esas pruebas situacionales. Entonces, poner a los candidatos a hacer cosas, poner a los candidatos, por ejemplo, una técnica específica es bandeja de entrada. Entonces, decirle, mira, si tú estuvieras ya ocupando el cargo, te llega esto, 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 ¿qué atenderías primero y cómo lo harías? Eso es distinto a una mera prueba psicológica, pues sí, que te da un resultado que puede ser confiable y lo que quieras, pero que no es lo mismo que ver al candidato en acción, ¿no? Entonces, yo creo que esa evolución ha sido importante y ha aportado mucho a este proceso. Entonces, para responderte concretamente, si bien no hay una regla, yo diría que usar variedad de técnicas que nos permitan esa triangulación de la información sin abrumar al candidato, porque tampoco vamos a aplicar 7 técnicas, primero porque lo abrumamos
y segundo porque son los recursos de la empresa y también incluido el tiempo de uno como psicólogo, eso es un recurso, sea uno como consultor o trabajador de una empresa. Y bueno, todo lo que implica la aplicación, el análisis de cualquier técnica que sea de recolección de información. Entonces, siendo sensatos en el número de técnicas, pero también, digamos, combinando esa variedad para poder tener muestras de comportamiento del candidato que sean lo más confiables y que nos dé la mayor información posible. Muy bien. Bueno, yo creo que eso es bastante, de bastante ayuda para nosotros, porque, bueno, es parte del quehacer, ¿no? De uno como psicólogo también cuidar los recursos, no solamente del candidato, sino también de la empresa y pues de uno mismo, ¿cierto? Maestra, lamentablemente ahorita en Zoom, que es la plataforma que estoy usando para la grabación, no me da mucho tiempo para grabar. ¿Podríamos cortar aquí un momento de la entrevista? Le vuelvo a enviar el enlace por medio de plataforma para poder conectarnos de nuevo. Listo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos Bueno, entonces ahorita en la siguiente ok, sesión. ¿Ok? listo. Gracias.